Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton, que de verdad, chicas, que a veces este libro me da coraje, les voy a ser sincera, porque yo solo los he mencionado, así como en el anterior, como Sensatez y Sentimientos. El libro es totalmente diferente a la película. Hay muchas que prefieren la película, hay muchas que prefieren el libro, hay muchas que prefieren las dos cosas. Ya depende de cada persona. Pero aquí lo que nos está mostrando la escritora es cómo una mujer, porque sí, chicas, una mujer que no desea estar con la persona que la ha hecho sufrir, que la ha sobajado, que no la ha tratado como una verdadera pareja, como un matrimonio, quiera separarse, pero al llegar con sus familiares ellos estén renuentes a sus decisiones, cuando lo que necesitamos de los familiares es su apoyo, es aquel apoyo que no encontramos en la persona que elegimos como pareja. Y aquí Madame Olenska la está pasando mal con sus familiares, definitivamente, porque al parecer ha doblado las manos y la están convenciendo para no divorciarse. Y esto a Archer le está brincando, chicas, y eso, híjole, Newland Archer va a estar en un grave problema, porque recordemos que May no está cerca, está con sus padres en el sur por el clima, por la salud de su padre. Pero veamos cómo se desarrolla esta historia y veamos qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 14. Al salir al pasillo, Archer se encontró con su amigo Ned Winsett, el único entre los Janet llamaba su gente inteligente, con quien le interesaba conversar temas de mayor profundidad que las típicas chanzas en el club y en el restaurante. Lo había divisado al otro lado de la sala, con su espalda encorvada y su traje raído, y vio en un momento sus ojos se volvieron en dirección al palco de los Beaufort. Ambos jóvenes estrecharon la mano y Winsett propuso ir a beber una cerveza a un pequeño restaurante alemán a la vuelta de la esquina. Como Archer no estaba de humor para la clase de conversación que seguramente sostendrían allí, pretextando que tenía trabajo que hacer en casa. Bueno, yo también debo trabajar, entonces jugaré a ser un aprendiz laborioso como tú. Siguieron caminando juntos y de pronto Winsett dijo: Mira lo que me interesa, es el nombre de la señora morena que estaba en tu elegante palco. Me pareció que con los Beaufort, esa que tiene tan enamorado a tu amigo Lefferts. Archer, sin saber por qué, se sintió un poco molesto. ¿Por qué demonios quería Winsett saber el nombre de Ellen Olenska? Y encima de todo, ¿por qué la emparejaba con Lefferts? No era propio de Winsett manifestar esa clase de curiosidad, pero no había que olvidar que era periodista. Espero que no será para entrevistarla, dijo riendo. Bueno, no para la prensa, sino para mí, replicó Winsett. Lo que pasa es que es vecina mía. Curioso barrio para tal belleza viva en él, y ha sido tremendamente cariñosa con mi hijo, que se cayó dentro de su sitio persiguiendo a su gatito y se hizo una herida fea. Ella corrió a mi casa sin sombrero, llevando al niño en brazos y con su rodilla perfectamente vendada. Se mostró tan compasiva y era tan hermosa que mi esposa se deslumbró y no atinó a preguntarle su nombre.
Un calor agradable dilató el corazón de Archer. No había nada de extraordinario en la historia. Cualquier mujer habría hecho lo mismo por el hijo del vecino, pero le pareció que era tan propio de Ellen eso de correr con la cabeza descubierta, llevando al niño en sus brazos, y era tan natural que la pobre Mr. Winsett se deslumbrara y hubiera olvidado preguntarle quién era. «Es la condesa Olenska, nieta de la anciana Mr. Mingot». «¡Uf! ¡Una condesa!», silbó Ned Winsett. «Bueno, no sabía que las condesas eran tan buenas vecinas, porque los Mingot no son nada amables. Serían amables si los dejas». «Ah, bueno». Era su vieja e interminable discusión sobre la obstinada resistencia de los inteligentes a frecuentar a los elegantes, y ambos sabían que era inútil prolongarla. «Quisiera saber», prorrumpió Winsett, «¿por qué a esa condesa se le ocurre vivir en nuestros tugurios? ¿Por qué a ella no le importa ni un comino donde vive, ni ninguno de nuestros pequeños hitos sociales?», dijo Archer, con un secreto orgullo por el cuadro que pintaba de ella. «Habrá estado en lugares más grandes, supongo», comentó el otro. «Bueno, esta es mi esquina». Echó a andar por Broadway, con los hombros caídos y arrastrando los pies, y Archer se quedó parado mirándolo y reflexionando en sus últimas palabras. Ned Winsett tenía esos relumbrones de sagacidad. Eran los más interesantes de su personalidad y siempre obligaban a Archer a preguntarse cómo le permitieron aceptar el fracaso con tanta impasibilidad a una edad en que la mayoría de los hombres todavía se esforzaban por triunfar. Archer sabía que Winsett tenía esposa y un hijo, pero no los conocía. Se encontraban siempre en Century, o en alguna guarida de periodistas y gente de teatro, como en el restaurante donde Winsett le había propuesto ir a beber una cerveza. Le había dado a entender que su esposa era inválida, lo que podía ser verdad, o podía simplemente significar que carecía de los dones sociales o de vestidos de noche, o de ambos. El propio Winsett sentía un odio salvaje por las prácticas sociales. Archer, que se cambiaba traje por la noche porque pensaba que era más limpio y cómodo, y que nunca se detuvo a pensar que la limpieza y la comodidad eran dos de los más costosos gastos en un presupuesto modesto, consideraba la actitud de Winsett como parte de una aburrida pose bohemia que hacía que la gente de sociedad, que cambia de ropa sin siquiera mencionarlo y que no habla todo el tiempo de la cantidad de criados que tiene, parezca mucho más sencilla y menos tímida que los demás. Como sea, Winsett siempre lo estimulaba, y dondequiera que divisara el magro rostro barbudo y los ojos melancólicos del periodista, lo hacían salir de su rincón y se lo llevaba a otra parte, para conversar con él largas horas. Winsett no era periodista por su gusto. Era realmente un hombre de letras, nacido a destiempo en un mundo que no tenía necesidad de literatura. Pero después de publicar un volumen de breves y exquisitas apreciaciones literarias, del que se vendieron 120 ejemplares, se regalaron 30, y el resto fue seguramente destruido por los editores, de acuerdo con el contrato. Para dejar espacio a material más comercial, abandonó su verdadera vocación y aceptó un empleo como subeditor en un semanario femenino, donde los guisos de moda y los moldes de papel alternaban con historias sentimentales de Nueva Inglaterra y aviso de bebidas sin alcohol. Su aporte al Herald Fires, que era el nombre del periódico, era inagotablemente entretenido. Pero bajo sus bromas acechaba la estéril amargura de un hombre, todavía joven, que luchó y se había dado por vencido. Su conversación le daba siempre a Archer la dimensión de su propia vida y lo hacía sentir lo poco que contenía. Pero el contenido de Winsett era, después de todo, mucho menos, y a pesar de que el fondo común de sus intereses intelectuales y sus curiosidades hacia las largas charlas fueron alegres y le levantara el ánimo,
El intercambio de opiniones habitualmente permanecía dentro de los límites de una meditación de aficionados. Lo que pasa es que la vida no ha sido justa con ninguno de los dos, dijo en una ocasión Winsett. Yo estoy sin un centavo y no lo puedo remediar. Tengo un único producto que ofrecer y aquí no hay mercado para él y nunca lo habrá, pero tú eres libre y eres rico. ¿Por qué no das la pelea? Hay un solo camino para lograr éxito: la política. Archer echó atrás la cabeza y se rió. Al instante se hizo notoria la infranqueable diferencia entre hombres como Winsett y los de la clase de Archer. En los círculos políticos todo el mundo sabía que, en Estados Unidos, un caballero no puede meterse en política. Pero como no podía explicárselo a Winsett en esos términos, le dio una respuesta evasiva. Mira la carrera de los hombres honrados en la política norteamericana. No nos quieren allí, Winsett. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué no se unen todos ustedes y pasan a ser ellos? La risa de Archer se convirtió en una sonrisa de condescendencia. Era inútil prolongar la discusión. Todos conocían el triste destino de los pocos caballeros que arriesgaron su buen nombre en la política estatal o municipal de Nueva York. Había pasado la época en que era posible hacer tales cosas. En el país, el poder era para los dirigentes y los emigrantes. La gente decente debía conformarse con los deportes o la cultura. ¡Cultura! Sí, si la tuviéramos, pero no hay más que unos pequeños parches locales muriéndose a nuestro alrededor por falta de cultivo y fecundación cruzada. Son los restos que quedan de la antigua tradición europea que trajeron tus antepasados. Pero ustedes son una penosa minoría. No tienen centro, ni competencia, ni audiencia. Son como los cuadros colgados en las paredes de una casa vacía. El retrato de un caballero. Nunca llegarán a hacer algo que valga la pena. Ninguno de ustedes, hasta que se arremanguen las mangas y se metan en la mugre. Eso. O emigrar. Dios mío, si yo pudiera emigrar. Mentalmente Archer se encogió de hombros y retomó la conversación sobre libros, donde Winsett, aunque no supiera mucho, era siempre interesante. Emigrar. Como si un caballero pudiera abandonar su patria. No podía emigrar ni tampoco arremangarse las mangas y revolcarse en el estiércol. Un caballero sencillamente se quedaba en su casa y se abstenía, pero no se podía pretender que un hombre como Winsett lo comprendiera. Y era por eso que esa Nueva York de clubes literarios y restaurantes exóticos, aunque a la primera mirada pareciera un caleidoscopio, en el fondo era nada más que una caja más pequeña y con dibujos más monótonos que la congregación de átomos de la Quinta Avenida. A la mañana siguiente, Archer aplanó las calles de la ciudad buscando en vano otro ramo de rosas amarillas. Por ese motivo llegó tarde a la oficina, comprobando que su tardanza no le importaba aún ardiente a nadie, y lo invadió una súbita exasperación contra la complicada futilidad de su vida. ¿Por qué no podía estar en ese momento tendido en la arena en San Agustín con May Whelan? No engañó a nadie con su fingida actividad profesional. En las anticuadas oficinas legales como la presidía Mr. Letterblair, y que se dedicaban principalmente a la administración de grandes complejos de bienes raíces con inversiones conservadoras. Siempre había 2 o 3 jóvenes adinerados y sin ambiciones profesionales que, durante algunas horas al día, se sentaban en sus escritorios y cumplían tareas triviales, o simplemente leían los periódicos. Aunque se estimaba correcto que tuvieran un empleo, el crudo hecho de ganar dinero aún se miraba despectivamente, y como las leyes eran una profesión, se las consideraba una preocupación más apropiada que los negocios para un caballero.
Pero ninguno de estos jóvenes tenía esperanzas de avanzar realmente en su carrera, ni tampoco un serio deseo de lograrlo, y ya se percibía que sobre la mayoría de ellos se cernía el verde espectro de la rutina. Archer se estremeció al pensar que pudiera extenderse sobre él también. Tenía naturalmente otros gustos e intereses, pasaba sus vacaciones viajando por Europa, cultivaba la amistad de los inteligentes, como los llamaba May, y generalmente trataba de mantenerse al día, como lo dijera por cierta añoranza Madame Olenska. Pero cuando se casara, ¿qué pasaría con este estrecho margen de vida en que vivía sus reales experiencias? Había visto a demasiados jóvenes que soñaron el mismo sueño suyo, tal vez con menos ardor, y que gradualmente se sumergieron en la plácida y fastuosa rutina de sus mayores. Desde la oficina mandó un mensajero con una nota para Madame Olenska, preguntándole si podía visitarla esa tarde y rogándole que le permitiera encontrar su respuesta en el club. Pero en el club no encontró nada, ni recibió ninguna carta al día siguiente. Este inesperado silencio lo mortificó irracionalmente, y cuando a la mañana siguiente vio un glorioso ramo de rosas amarillas en el escaparate de la florista, lo dejó ahí. Recién durante la tercera mañana recibió unas líneas por correo de la condesa Olenska. Para su sorpresa procedían de Scooter Cliff, donde se había refugiado rápidamente luego de dejar al duque al borde de su barco. Me escapé. Comenzaba la nota abruptamente sin los habituales preliminares. Al día siguiente que nos vimos en el teatro y estos amigos tan cariñosos me trajeron aquí. Quería estar tranquila para pensar. Tenía razón cuando me dijiste lo bondadosos que son. Me siento tan segura aquí. Me encantaría que estuvieras con nosotros. Terminaba con un convencional atentamente, sin hacer la menor alusión a la fecha de su regreso. El tono de la carta lo sorprendió. ¿De qué huía Madame Olenska? ¿Y por qué necesitaba sentirse segura? La primera idea que se le vino a la mente fue alguna oscura amenaza del extranjero. Luego pensó que él no conocía su estilo epistolar y que podía ser exageradamente gráfico. Las mujeres siempre exageran, más aún ella, que no dominaba enteramente el inglés y lo hablaba frecuentemente como si tradujera del francés. Entonces era una frase que sugería de inmediato la posibilidad de que simplemente hubiera querido escapar de algunos compromisos tediosos, lo que se acercaba mucho a la verdad, pues él la juzgaba como una mujer caprichosa que se cansaba pronto del placer del momento. Le hacía gracia pensar que los Van der Luden la llevaran a Scooter Cliff por segunda vez y ahora por tiempo indefinido. Las puertas de Scooter Cliff se abrían rara vez y a regañadientes para recibir visitas, y como gran cosa se ofrecían un gélido fin de semana a unos pocos privilegiados. Pero Archer había visto en su Me escapé, huí, último viaje a París de la deliciosa obra de la Biche de la Boyers de Mr. Perricon, y recordó el obstinado y tenaz cariño de M. Perrichon por el joven a quien había rescatado el glaciar. Los Van der Luden habían rescatado a Madame Olenska de una suerte casi igualmente gélida, y aunque había muchas razones para que se sintieran atraídos por ella, Archer sabía que debajo de aquella latía la cortés y empecinada determinación de seguir rescatándola. Sintió una clara desilusión al saber que estaban lejos, y casi al instante recordó que solo un día antes había rechazado una invitación de los Reggie Chivers a pasar el domingo siguiente en su casa a orillas del Hudson, a pocas millas de Scooter Cliff. Hacía mucho tiempo que Archer se había hartado de las ruidosas fiestas de sus amistades en Heimbach, el patinaje en hielo, los paseos en trineo, las largas caminatas en la nieve, todo sazonado con insustanciables filtreos y bromas mucho más insustanciables aún.
Acababa de recibir de su librero en Londres una caja de libros recién publicados y prefería el panorama de un tranquilo domingo en casa con su tesoro, pero de pronto se dirigió al escritorio del club. Escribió un telegrama urgente y pidió al empleado que lo enviara de inmediato. Sabía que Mr. Reggie no se molestaba por el repentino cambio de idea de sus invitados y que siempre había una habitación disponible en esa casa elástica. Continuará. ¿Se van dando cuenta, chicas, de que no ha cambiado Estados Unidos a pesar de que esta obra ya tiene más de 100 años en algunos aspectos? No estoy en contra de los estadounidenses. Simplemente estoy haciendo una referencia que actualmente se está llevando, chicas. La división de todas las personas que hacen Estados Unidos, que son la mayoría, si no es que todos, más bien la mayoría, son inmigrantes. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.